tú eres fiel, porque eres bueno, porque tú permaneces para siempre, eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y a ti te brindamos nuestra adoración, Padre. En este momento nos disponemos para escuchar tu bendita palabra. Habla nuestras vidas, ministranos de una manera como solamente tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta hora. Le damos una bienvenida a la casa del Señor. Y vamos así a estar yendo a la palabra de Dios en esta hora. Vamos a estar hablando un tema en estos momentos. Y vamos a estar hablando sobre Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. ¿De qué vamos a hablar en esta hora? Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿A cuántos nos favorece este título que se le da al Señor Jesús? Amén. Jesucristo, el Cordero de Dios. Vaya conmigo a San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29. Dice la palabra: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Quién vio a Jesús? Juan, que venía a él para ser bautizado. Y dijo, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Qué pudo ver Juan en ese momento en Jesucristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, uno de los nombres dados al Señor Jesucristo en la Biblia, indudablemente es este, el Cordero de Dios. Ahora, para poder entender el contenido en sí de este nombre, vale la pena ir al Antiguo Testamento y ver de dónde se toma ese nombre. Un cordero que se usaba en la antigüedad. Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera al mundo, Dios había dado un orden, había establecido una orden, y esa orden era traer a todo individuo, traer un cordero, amén, un cordero al altar del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de reunión, el lugar donde estaba el sumo sacerdote, donde los sacerdotes oficiaban, y tenía que traer el ciudadano común, traer un cordero a ese tabernáculo como sacrificio por sus pecados. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿dónde surge la palabra cordero? Bueno, dijimos del Antiguo Testamento, y enfatiza muy claro sobre un hecho. Nos habla sobre un sacrificio para perdón de los pecados. ¿Estamos aquí? La persona que llevaba el cordero la presentaba ante el sacerdote, la presentaba ahí en el tabernáculo, y el sacerdote ponía la mano o las manos sobre este cordero y decía algo semejante, y aún la persona misma se acercaba y tocaba ese mismo cordero y decía algo, dijimos, algo parecido a esto. Él decía: yo he pecado y merezco morir. ¿Qué es lo que decía? Yo he pecado y merezco morir. Pero Dios ha permitido a este cordero, fíjese bien, yo merezco morir, pero Dios ha permitido a este cordero, wow, fíjese nomás, que Él tome mi lugar. Amén, ¿estamos aquí? Amén. A Dios le ha placido, Él pidió ese cordero para que ese cordero tome mi lugar y muera por mí, por mis pecados. Wow. Entonces, ¿qué estaba pensando Dios y a dónde llevaba al pueblo de la misma manera cuando se refería a ese cordero? Se refería al mismo cordero que vio Juan el Bautista cuando ve a Jesús venir hacia él para ser bautizado, y cuando él lo vio, no dijo: he aquí el Hijo de Dios. No dijo: aquí la palabra. En ese preciso momento, ¿qué fue? ¿Cuáles son las palabras que él expresó? He aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Y se remontaba, dijimos, al tiempo del Antiguo Testamento, cuando se presentaba cada individuo por causa de sus pecados ante el sumo sacerdote, trayendo el cordero, poniendo su mano sobre él y diciendo: yo merecía morir por mis pecados, pero a Dios le plació que este cordero muriese en mi lugar. ¿Estamos aquí? Después que se invocaba esas palabras sobre el cordero, el sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Mataba al cordero. Amén. ¿Qué hacía con el cordero? Mataba al cordero. Y en ese momento estaba muriendo un cordero culpable. No, un cordero inocente en lugar de aquellas personas. Así que el cordero era el sustituto de aquellas personas. ¿Qué vino a hacer el cordero? El sustituto. ¿Qué vino a hacer el cordero? El sustituto de aquella persona. Entonces, desde que pecaron Adán y Eva, desde la antigüedad, Dios enseñó al hombre que alguien debería morir por el pecado. Amén. Desde el momento mismo en que el pecado entró a la humanidad, Dios establecía que debería alguien morir por el pecado del hombre. Ahora, los pecados debemos de entender que no en ningún momento se pueden perdonar por hacer buenas obras. ¿Estamos aquí? Nadie puede ser perdonado, alcanzar el perdón de sus pecados, la vida eterna, por buenas obras, por dar dinero, por orar, por rezar, por hacer un sinfín de cosas, ni aún por derramar lágrimas. Jamás de los jamases los pecados se pueden perdonar por uno de estos medios. Pero hay un medio que sí se puede, y esto lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Según la ley del Antiguo Testamento nos decía que todo lo que iba a ser purificado tenía que ser purificado ¿con qué? Con sangre. Amén. Y luego dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué significa remisión? No hay perdón de pecados. Por eso el cordero desde la antigüedad, ese corderito, para que los pecados pudieran ser perdonados del individuo, el cordero tenía que ser sacrificado. Se le cortaba su cuello, se derramaba su sangre, y esa sangre representaba ahora la limpieza de ese pecado. Ahora, ¿qué estaba enseñando Dios a su pueblo a través de esa imagen del cordero? Le enseñaba que algún día, en un momento preciso en la historia, aparecería un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, representando al cordero, amén, y que moriría como sustituto por el pecado del mundo. Estamos aquí en este momento, amén. Entonces vemos a Jesucristo desde Génesis, ya lo vemos ahí. Si usted sabe, Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento. Los evangelios nos hablan de su nacimiento. Mas sin embargo, Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es el creador del mundo. Mas sin embargo, podemos ver el hilo de la redención desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. Podemos ver los rasgos del Señor Jesucristo, y obviamente los profetas hablando, cada uno de ellos con relación a ese cordero. Por ejemplo, cuando vamos a Abraham, que es el padre de la nación judía, aun cuando todavía esta no era establecida, ¿qué sucede? Abraham vio al Señor Jesucristo. Escúcheme bien. ¿Quién vio a Jesucristo? Abraham. Todavía no existía Israel. Todavía no existía la nación de Israel. Mas sin embargo, Abraham, el padre de la fe, desde lejos ya visualizaba a un cordero, amén, llamado Jesucristo. Entonces lo anticipaba por la fe, amén, la venida del Salvador. ¿Y qué hizo Abraham? Comprendió que el Hijo de Dios vendría en primer lugar. Segundo, moriría como el Cordero de Dios por los pecados de todo el mundo. Dice Juan capítulo 8 versículo 56. Mire lo que nos dice la palabra. Abraham vuestro padre, fíjese hermano, fíjese esta palabra tan profunda. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día. ¿Estamos? ¿Está leyendo? Dice que Abraham se puso bien contento de que había de ver mi día. Wow, Abraham, ver el día de Jesucristo era imposible. Humanamente hablando, era imposible que Abraham viese el día del Señor Jesucristo. Humanamente había
a muchísimos años de diferencia. Mas sin embargo, por la fe, Abraham ya estaba visualizando ese día. Y dice que por fe, ahora se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Y lo vio o no lo vio? ¿Está leyendo? Pregunto. Abraham dijo que vería el día de la venida del Señor Jesús. ¿Lo vio o no lo vio? De acuerdo a la palabra dice que lo vio. ¿Y cuál fue el resultado de haberla visto? ¿Haberlo visto? Se gozó, se alegró. Wow, ¿cómo es eso? ¿Cómo vio al Cordero de Dios? A través de la fe. ¿Cómo lo vio? A través de la fe. Entonces la Biblia nos dice que solo hay una cosa que puede quitar el pecado. ¿Qué es lo único que puede quitar el pecado? La sangre del Señor Jesucristo. Rápidamente, en segundo lugar, podemos ver también que Isaías vio al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Isaías, otro profeta de la antigüedad. Cuando Jesús todavía no aparecía en escena, Isaías ya lo visualizaba a través de la profecía bíblica. E Isaías describió la muerte, escúcheme bien, Isaías describió la muerte de Jesús de una manera única, amén, como el sustituto del pecado. Cientos de años, fíjese, cientos de años antes de que Cristo naciera, el Espíritu Santo ahora le revela a Isaías este hecho. Y si va conmigo a Isaías 53, versículos del 3 al 6, ahí vamos a ver esta verdad. Vaya conmigo a Isaías 53, versículos de 3 al 6. Y miren la descripción que él hace del Cristo que padecería. Dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres. Fíjese, hablando del verbo de Dios, hablando de Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cómo fue? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dale un aplauso al Señor. Amén. Mas el Señor, Dios Todopoderoso, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de ¿quién? Tu pecado y mi pecado. Amén. ¿No es esto glorioso? ¿No es algo lindo de parte de Dios? Entonces podemos ver, dijimos que Isaías ya visualiza a Jesús como el Cordero de Dios, y hace una de las descripciones más claras de lo que le sucedería a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí podemos ver una breve descripción. Ahora, en tercer lugar, ya vimos a Abraham, la descripción que hace de Cristo Jesús. Ya vemos a Isaías cómo visualiza al verbo de Dios atormentado. Y podemos ver ahora Juan el Bautista de la misma manera. Podemos que él presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Y volvemos una vez más a repetir el versículo de San Juan capítulo 1, versículo 19. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando Juan ve a Jesús que viene a su bautismo? ¿Qué le dice una vez más? De memoria a todos, nadie vea su Biblia ni vea aquí la pantalla. ¿Verdad que es bien sencillito? ¿Qué le dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Una vez más, ¿qué dijo, hermanos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, este Jesucristo venía como el Cordero. Cuando hablamos de Cordero estamos hablando de una actitud mansa, de una actitud humilde. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo tenía un carácter humilde? Definitivamente. Mire, antes de morir, en lo que típicamente lo llama la Escritura o lo llamamos la última cena, él preparó una cena con sus discípulos. ¿Usted lo recuerda? Ok, esa era la última ocasión que iba a estar con ellos. Prepara por ahí el escenario, prepara el ambiente y llega, y ahí preparan la cena. Pero mientras están ahí, él da una de las ilustraciones o de los ejemplos más claros de lo que es la humillación. Y esto nos deja a nosotros perplejos, nos deja a nosotros, oiga, sin aliento, el saber cómo Jesucristo, escúcheme bien, el Hijo de Dios, pero Dios mismo encarnado en la persona del Señor Jesús, es capaz de demostrar, de dar muestras
de un ejemplo grande de humildad. Uno de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos es que muchas veces se nos dificulta ser personas humildes. Creemos que por el hecho de tener un nombre, tener un apellido, tener un puesto, tener comodidad, tener algo, ya nos creemos más que los demás. Pero Jesucristo, que Él tenía razones para creerse más que los demás porque Él era Dios y sigue siendo Dios. Pero sabe, cuando estaban ahí preparando esa cena, todos, podía haber un egoísmo tremendo en los discípulos, pero les quiso dar una enseñanza de humildad. Y sabe, en el momento más preciso, el Señor dialoga con ellos y sabe qué hace para darles la lección de humildad. Vaya conmigo a San Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. ¿Qué hace Jesús para demostrar esa humildad? Juan 13 del 1 al 5, dice la palabra, ¿lo tenemos? Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, Él sabía que iba a morir, que ya no vería a sus discípulos, que no andaría con ellos. Ahora, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice el 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que Dios iba. Mire lo que dice el versículo 4, y ahí está la muestra de humildad. ¿Qué hace Jesús? Se levanta de la cena y ¿qué hace? Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, o sea, se amarró de esa toalla. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó ¿a qué? A lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Dijimos, este cordero, ¿cómo sería? ¿Un cordero orgulloso? No, un cordero humilde. ¿Y cómo lo demuestra? Hermanos, lavando los pies a los discípulos. Hermano, era muy típico en la costumbre, en esos tiempos, era que cuando venía un visitante de camino, no es como hoy que usted va y lo recoge al aeropuerto, usted lo recoge a la terminal de autobuses, o simplemente le habla para decirle: ya llegaste al pueblo, vente a cenar, vente a dormir. Sucesivamente llega en su automóvil. En aquel tiempo la gente caminaba, ¿estamos? Y caminaba por mucho tiempo, largas horas. Las brechas estaban llenas de polvo y lo que usaban, lo que típicamente usaban eran guaraches. O sea, no existían los zapatos cerrados, eran guaraches. Entonces imagínate, no había asfalto, no había carretera, eran pura brecha, puro camino. Entonces caminando y caminando, los pies se les llenaban de polvo y con el sudor esa cosa se hacía un lodo. ¿A ver? Entonces era típico que cuando llegaban a cada casa que llegaban, como muestra de recibimiento, lo primero que les hacían era, se sentaban en una silla y les traían una bandeja con agua y les enjuagaban los pies para que así entraran al hogar, y era una muestra de bienvenida, una muestra de aprecio. Y regularmente, escúcheme, los que hacían esto eran los criados, o mejor dicho, los esclavos de la casa. Había esclavos que su trabajo era de lo más, oiga, lo más tremendo, lavarle los pies a los que venían de camino. Entonces en ese momento me imagino que veía en los discípulos cierto orgullo. Se acuerda que 2 de sus discípulos estaban peleando en una ocasión, que la mamá de ellos le decía: Señor, te pido una petición, que cuando tú estés en tu reino pongas a mi hijo uno a tu lado derecha y otro a tu lado izquierdo. ¿Te acuerdas? Qué tremendo. Ellos todavía, porque ya eran los discípulos, ya querían privilegios. Pero Jesucristo dijo: el que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe de ser el servidor de los demás. Y Él no solamente lo hace, sino que Él pone el ejemplo. ¿Cómo se quedarían los discípulos cuando ven que el maestro se arrodilla y empieza a sacar los guaraches y empieza a lavarle los callos a Pedro? Amén. Aquellos pies, hermano, no crea que eran los piecitos que tenemos el día de hoy.
No, 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 no. Oiga, hermanos, eso usted le llamaba pie. No sé, ¿verdad? Pero no era nada parecido a los pies de hoy en día. Parecía un pedazo de piedra, no sé lo que sacaban de los guaraches. Amén. Muy ásperos y cuánto. Entonces Jesús hace eso. Los discípulos cuando la ven, hermanos, se les cae la cara de vergüenza. Decir, pero ¿cómo es posible? El maestro, el rabí, nuestro Señor, lavando nuestros pies. No es justo. Esto debía de hacerlo cualquiera de nosotros. Mas sin embargo, nadie se atrevió a hacerlo sino el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué muestra nos da ahí, hermanos? De humildad. Muy bien, ahora vamos a ver. Jesucristo murió como el Cordero de Dios. ¿Cómo muere Jesucristo? Como el Cordero de Dios. Isaías 52:14 nos dice esto: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces, cuando llegó el tiempo para que el Señor Jesús muriera por nuestros pecados, ¿qué es lo que sucede? Lo llevaron ante el gobernador romano, ante Poncio Pilato. Ahora, ¿Jesús era culpable de algún crimen? No, Jesús no era culpable de ningún crimen. Sin embargo, no se defendió para nada. Lo azotaron, los soldados le arrancaron la barba, a jalones lo escupieron en la cara y se burlaron de él. Luego pusieron una corona de espinas. Amén. Pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, le forzaron a llevar su cruz a un lugar llamado el Calvario y ahí lo crucificaron. Ahora, lo más interesante de esto es que a Jesucristo no le quitaron la vida. Escúcheme bien, a Jesucristo no le quitaron la vida, Él ofrendó su propia vida. Amén. Él, por voluntad propia, puso su vida por nosotros, por ti y por mí. Esto lo vemos en San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice esto, Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre. Fíjese, ¿por qué dice Jesucristo que tiene el amor del Padre? ¿Alguien puede leer lo que sigue? Porque yo pongo mi vida. Amén. Yo pongo mi vida. ¿Por qué me ama el Padre? Porque yo quiero dar mi vida. Ahora, ¿la doy para qué? Para volverla a tomar. Él sabía que resucitaría. Dice el 18, nadie me la quita. ¿Estamos conscientes de eso, iglesia? Él sabía, dijo, a mí no me van a forzar a morir, yo muero voluntariamente. Amén. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y fíjese, tengo poder para ponerla. Amén. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Jesús fue crucificado como a las 9 de la mañana. Temprano en la mañana es crucificado y Él está colgado en la cruz desde las 9 hasta un promedio de las 3 de la tarde. Ahí está colgado en esa cruz. Antes de morir a las 3 de la tarde, ahí Jesucristo ya para expirar, Él dice una última palabra: consumado es. ¿Qué significa esto? Quería decir que la obra redentora, la obra de la salvación, ahora estaba consumada completamente. Que Él cumplió con todo el rigor que establecía Dios para que el hombre y la mujer en el día de hoy pudiesen ser salvos. Él estaba cumpliendo al 100% cuando Él dice: Padre, la obra está completa. No tienes que agregarle más, mi amigo, mi hermano. No tenemos que añadirle ni una décima más. La labor, el sacrificio, la salvación fue completa. ¿No alaba a Dios por ello? Amén. Aleluya. Así que una corona de espinas, dijimos, fue colocada sobre su cabeza, fue crucificado, y ahora esa sangre preciosa derramada nos da vida a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la sangre del Señor Jesucristo, veamos lo que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, hace por nosotros. ¿Cuántos sabemos que la sangre del Cordero inocente se derramó en la cruz? Ahora, ¿qué hace esa sangre de Cristo por ti, por mí y por la humanidad? En primer lugar, ¿qué hace la sangre de Cristo por nosotros? Su sangre nos redime. ¿Qué hace su sangre?
nos redime. Y esto lo mencionábamos también en el tema de la mañana, que es la redención, pagar un precio por nosotros. Y esta es la imagen, esto se toma de la imagen del mercado de esclavos que existía en aquel tiempo, en los cuales la gente iba, los amos malos tomaban a los esclavos y los ponían en una subasta. Y ahí estaban, y llegaban el mejor postor, y decía: yo redimo a este esclavo, y a este, y a este, y a este. ¿Qué significa yo redimo? Decía: me vendes este, este y este. Y iba al amo, sacaba la plata, el oro, y decía: aquí está el pago. Estos esclavos que yo elegí ahora cambian de dueño, ahora tienen un patrón. Yo ahora voy a ser el amo de ellos. Los tomaba, se los llevaba, y esos esclavos venían a ser propiedad de ese amo. Amén. De ahí se sacó ese ejemplo de redimir. Quiere decir de que nosotros nos encontrábamos, Satanás nos ponía, ahí nos tenía atados, éramos propiedad de Satanás. Pero cuando Jesucristo nos vio en nuestros pecados y vio algo en nuestra vida, vio algo en tu vida, vio algo en mi vida, Él llegó ante Satanás y dijo: ¿cuánto vale fulano? ¿Cuánto vale sutana? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale el otro? De todos los que estamos aquí, que hemos obtenido salvación, hermanos, el Señor personalmente, Él le dijo a Satanás: ¿cuánto vale este, ella, aquel, el otro? ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Yo siempre lo he dicho, hermano, no se agrada a usted de que Dios lo haya escogido a usted, de que sus amigos, hay otras personas que podían venir a Cristo, pero no, Dios lo eligió a usted. Porque cuando lo vio, ¿qué vio el Señor en usted? Vio potencial, vio un destino, vio una vida, vio posibilidades en usted. Así que debe vivir completamente agradecido. Cuando piensas en la salvación, dile: gracias, Señor, porque te fijaste en mí. Así que Él personalmente te vio y dijo: ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Y qué dijo Satanás? ¿Cuánto vale este hombre, esta mujer, que son mi propiedad? Que estos van conmigo al infierno, que estos son mis candidatos, estos se van a ir conmigo al lago de fuego, son mi propiedad, son míos. Pero cuando Jesucristo apareció, le dijo: ¿cuánto valen? ¿Cuánto le pidió Satanás? ¿Qué cantidad le asignó Satanás a Jesucristo? Su propia vida. ¿Cuánto valen estos? Tu vida por ellos. Fíjese, hermano, fíjate lo que tú vales. ¿Qué somos nosotros comparados con Cristo Jesús? Pero aún el Señor, al ver la demanda de Satanás, dijo: ¿cuánto vale tu vida? ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo? La pago. Doy mi vida por él, por aquella, por el otro, por la otra, aquel y el otro, sucesivamente. ¿Cuántos yo doy mi vida? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué maravilloso! Y esa fue la razón. Cuando llegó a la cruz, le dijo Satanás: aquí está el pago para que dejes libres a todos estos de condenación, todos estos que ya tienes en el infierno, que ya los tienes condenados a una eternidad sin Dios. Yo pago el precio en la cruz. Rompe los candados, deja ir los libres, porque ahora, a través de mi muerte en la cruz del Calvario, ellos van a ser propiedad mía. Ellos vienen a cambiar del reino de las tinieblas, del reino de pecado, del reino de inseguridad, vienen a mi reino de luz. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, dice la palabra que el Señor Jesús, hermanos, tomó el acta de decretos, amén, que nos era contraria, y dice que lo quitó de la cruz, y dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Le despojó la autoridad, todo el poderío y la autoridad que tenía sobre tu vida y mi vida. Dijo: aquí rompemos el contrato, aquí se acaba el pacto, ahora son mi propiedad, ahora son mis hijos, mis hijas, y ahora son míos. Qué lindo es esto, qué lindo y maravilloso es el Señor, hermanos. El precio que pagó, ¿por quién? Por ti y por mí.
Por eso, joven, señorita, ponte a pensar, hombre, varón, mujer, ponte a pensar lo que tú vales. Por ti personalmente, él se acercó a Satanás y le dijo: me apartas este y esta. Yo pago el precio con mi vida. Él no dio $1.000.000 por ti, ni dio 10 millones de dólares por ti. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Aprecia el sacrificio que él hizo por ti en la cruz del Calvario. Pertenecíamos al reino ¿de quién? De Satanás. Cuando fuimos salvos, el Señor Jesús nos compró con su sangre y nos trasladó a su reino. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados. Fíjese la palabra, hermano. Ponga atención a la palabra. Sabiendo que fuisteis, ¿cuál es la palabra? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no se les compró con oro ni plata. Pero dice el versículo 19, sino con la sangre. ¿Qué tipo de sangre? Preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta palabra debe resonar en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, que tú vales algo, tú vales mucho, tú vales la sangre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Así que en primer lugar, la sangre de Cristo nos redime, nos compra, amén, de la propiedad de Satanás. Por eso cuando el diablo llega a tu vida, dice: tú eres mío, me pertenece. No, Señor, se pagó en efectivo en la cruz del Calvario. Él pagó por mis pecados. Yo no tengo absolutamente nada que ver contigo. Olvídate, yo pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aprenda a hablar, aprenda a sentirse parte de Dios. No esté en dos pensamientos, con un pie con el diablo y con otro pie con Dios. No. Usted ya dejó esa antigua vida. Y cuando el diablo le llega, hermano, recuérdele una vez más: tú no tienes nada que ver conmigo. Jesucristo, el que me ama, el que me quiere, el que me aprecia, pagó por mí con su sangre preciosa. Soy de Él. No puedo, ningún compromiso hay contigo. No puedo firmar ningún contrato. Todo contrato está roto porque ahora pertenezco a Jesucristo. Qué lindo. Amén. En segundo lugar, su sangre nos justifica. ¿Qué hace su sangre? Nos justifica. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que Jesucristo nos hace estar bien con Dios. Amén. Cuando Dios nos ve, Él no ve el pecado, Él no ve lo que tú hiciste, Él no ve tu pasado. No. Él te ve bien. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él es el que ¿qué? El que te justificó. Amén. Ahora, justificado quiere decir como si nunca hubiéramos pecado. Cuando te presenta delante de Dios, cuando Dios te ve, Él no dice: ¡hey! Estás tremendo. No, hermanos. Él cuando te ve, te ve como si nunca hubieses pecado. ¿Gracias a qué? A Jesucristo. Amén. Así que nos justifica. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Justificados en qué? En su sangre. O sea, siendo justos en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Rápidamente, en tercer lugar, su sangre nos acerca a Dios. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Nos acerca a Dios. ¿Qué tan cerca queremos de estar de Dios? Lo más cerca posible. Lo más cerca posible. Bueno, ¿qué es lo único que puede acercarnos a Dios? La sangre de Cristo. Ahora, ¿qué hace el pecado para con Dios y nosotros? ¿Qué hace el pecado? Nos separa. Pero ¿qué hace la sangre? Nos acerca a Dios. Amén. Efesios capítulo 2 versículo 13 dice: pero ahora, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Ahora. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo Jesús? Amén. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién? A Dios. ¿Cómo estábamos antes?
alejados a causa del pecado, pero ahora por Cristo Jesús, ¿qué pasa? Hemos sido hechos cercanos. En cuarto lugar, su sangre hace paz con Dios. ¿Qué es lo que hace la sangre, hermanos? Hace la paz para con Dios. ¿Cuántos queremos a Dios como amigo? ¿Cuántos quieren a Dios como enemigo? No, lo queremos como un amigo. Amén. Entonces, por causa del pecado éramos enemigos de Dios, pero ahora por la sangre de Cristo tenemos paz para con Dios. Amén. Colosenses 1:20. Y por medio de Él, o sea Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Fíjese la palabra, reconciliar. Una reconciliación es traer paz. Amén. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? La sangre de su cruz. La sangre vertida en la cruz del Calvario, ¿qué nos hace para con Dios? Nos reconcilia. Amén. Y por último, su sangre nos limpia cuando pecamos. ¿Qué hace su sangre? Nos limpia cuando pecamos. Aún después de ser salvos, todavía necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos de nuestros pecados cuando ofendemos a Dios. Pero cuando venimos a Él y confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de nuevo. Y esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo. Así que siempre recordemos que como Cordero de Dios, Él murió por nuestros pecados. Apocalipsis 5, versículo 12 en su segunda parte, dice, el Cordero que fue inmolado, o sea Jesucristo, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ponte de pie en esta hora. Déjame leerte un pensamiento mientras estás de pie, muy, muy lindo. Nos dice de esta manera: hace más de 2000 años hubo un hombre nacido contrario a las leyes de la vida. Este hombre vivía en pobreza y fue creado en humildad. No era un viajero, solo una vez cruzó la frontera del país en el cual vivía, y esto fue durante su exilio en la niñez. No poseía ni riquezas ni influencia. Sus familiares no eran de renombre ni tuvieron instrucción o enseñanzas formales. En su infancia asustó a un rey. En su niñez asombró a los doctores. De hombre gobernó el curso de la naturaleza. Andaba sobre las olas como si fuera un pavimento y calmó el mar. Sanó a las multitudes sin medicinas y no cobraba por sus servicios. Nunca escribió un libro. Sin embargo, todas las bibliotecas del país no podrían contener los libros que se han escrito acerca de él. Nunca escribió una sola melodía. Sin embargo, ha provisto el tema de más melodías que todos los compositores juntos en el mundo. Nunca fundó un colegio o universidad, pero todos los centros de enseñanza juntos no han tenido tantos discípulos como él. Nunca estuvo al frente de un ejército, ni adiestró soldados, ni disparó armas. Sin embargo, ningún líder ha tenido tantos voluntarios quienes bajo sus órdenes han hecho a tantos rebeldes entregar las armas y rendirse sin un solo disparo. Nunca practicó psicología. Sin embargo, ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores de todos los tiempos. Una vez cada semana, las ruedas del comercio se paran y multitudes van a las iglesias a adorarle y rendirle homenaje y respeto a él. Los nombres de los grandes próceros antiguos de Grecia y Roma han venido y se han ido. Los nombres de los científicos, filósofos y teólogos del pasado han venido y se han ido, pero el nombre de este hombre
crece más y más. Aunque el tiempo ha esparcido más de 2000 años entre el pueblo de esta generación y la escena de su crucifixión, todavía Él vive. Herodes no lo pudo destruir, la tumba no lo pudo detener. Él es, para en las cúpulas más elevadas de la gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por ángeles, adorado por santos y temido por los demonios, como el Cristo viviente, nuestro Señor y Salvador personal. O vamos a estar con Él para siempre, o vamos a estar para siempre sin Él. Usted decide. Usted elige el día de hoy. Él dio el precio por su pecado y mi pecado. Es nuestra responsabilidad responder a este amor, el amor de Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y si todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no sabes dónde pasará la eternidad, es el momento de acudir a Él. Es el momento de rendir nuestro corazón y decirle en esta misma hora: Padre Celestial, en este momento yo abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar a Él. Te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco mis errores y en esta hora me arrepiento de todas mis maldades y te pido perdón. Cámbiame, renuévame, hazme una nueva criatura por Cristo Jesús. Amén y amén.